¿sí? Hemos estudiado acerca de prioridades, hemos estudiado cómo usar el dinero, hemos estudiado la integridad, cómo hacer discípulos. Y esta mañana vamos a estudiar un tema que tal vez no es muy, pensarán que no es muy apropiado, ¿verdad? Y tiene que ver con la pureza, ¿sí? Tenemos batallas continuas en la vida, ¿no es cierto? Con la carne. Y nos sentimos mal cuando fallamos al Señor. Y esta batalla es dura. Uno no anda contando todo lo que está pasando, ¿verdad? Simplemente ahí está, en la vida de cada uno. Pero no es difícil de vencer. Allá en Romanos 6, si quieren ver conmigo. Romanos 6, el versículo 6, dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí cuando dice sea destruido, se ha quitado de su poder, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Luego el versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en concupiscencias. Y el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Luego allá en Gálatas 5:17, o más adelante, Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Perdón, el versículo 16 también dice: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Bueno, estos pasajes nos ayudan cómo actuar en esta batalla que tenemos. Y la verdad es que hay muchos ataques del enemigo, ¿sí? Pasamos por situaciones donde las películas, la televisión, las revistas, en fin, hay tantas cosas, ¿verdad?, que vienen a la mente y hacen que uno pues, piense cosas que no debe pensar. Pero tenemos el poder de Dios, ¿sí? Lo que quiero subrayar esta mañana, ¿verdad?, es que aunque pasamos por situaciones donde el pecado quiere controlarnos, ¿verdad?, tenemos el poder de Dios para andar en la pureza que Dios espera de sus hijos, ¿verdad? La pureza moral, mantenernos puros delante de Dios, es una meta alcanzable. Es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 1 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 1 al 5, dice ahí. ¿Es de nuevo? Sí. Después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y los siguientes Tesalonicenses. Primera, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 5. Dice ahí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Muy bien, en este pasaje y dice que os apartéis, ¿verdad? Apártense de estas cosas, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con una abstinencia total de la inmoralidad, ¿verdad? Así que cuando un hijo de Dios, tomando el control del cuerpo, que es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, pues debe mantener esta pureza moral que Dios espera. ¿Sí? Como leíamos allá en Gálatas 5:17, ¿verdad? Quiera que no, la carne se opone al espíritu, ¿verdad? Y queremos caminar con el Señor, pero no, ahorita voy a tomar las vacaciones, ¿verdad? Y al fin del rato le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Él lo ha dicho ahí. ¿Sí? Así que, pues lo que teníamos que hacer es tomar el control de nuestro cuerpo para tener pureza moral. ¿Y cómo le hacemos? Allá en Romanos 12:1. Ya están más o menos viendo dónde están los libros, ¿verdad? Romanos está un poquito hacia atrás. Después de Hechos sigue Romanos. Entonces, Romanos 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego. Y es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestro cuerpo, y digamos, Señor, a ti te pertenece. ¿Sí? Y yo no quiero hacer aquellas cosas que te ofenden. ¿Sí? Así que, pues tenemos que presentar nuestro cuerpo a Dios. ¿Sí? No lo vamos a poder hacer si andamos pensando o haciendo cosas que sabemos que son inmorales. Otra vez allá en Romanos capítulo 6, ya lo leímos un rato. Romanos 6, versículos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. O sea, no haga el pecado, ¿verdad? Acciones en nosotros, ¿verdad? Que no sea el que controle, ¿sí? Nuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque así es el cuerpo, tiende a lo malo, ¿sí? Pero dice que no nos controle, que no reine. Luego el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, está el pecado y no nos vamos a ir para allá. No, háganse un lado. Háganse un lado. ¿Sí? Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de los muertos. Díganle a Dios, yo te pertenezco. Y estas cosas me dan pena. ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado de no ceder ninguna parte del cuerpo al pecado. Ahora, nuestros cuerpos son miembros de Cristo y a Él le pertenecen. Vamos a 1 Corintios 6:15, el libro que sigue. Dice ahí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y nos dice, aguas, pertenecemos a Cristo. ¿Y cómo vamos a estar ensuciando nuestro cuerpo de esa manera? Nuestros cuerpos son templo del Espíritu de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 6:19 dice ahí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y por eso hay esa lucha, ¿verdad? Cuando andamos haciendo algo malo, el Espíritu Santo dice, aguas, no andes por ahí. Y como que queremos ignorarlo, ¿sí? Pero aquí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muy bien, estamos en 1 Corintios 6, y luego el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una de las metas de la vida cristiana es glorificar a Dios, ¿verdad? Darle pues la adoración que Él merece. No lo vamos a hacer si hacemos este tipo de cosas, ¿sí? Nos da pena con Dios y nos da pena con nosotros mismos, ¿verdad? Así que debemos controlar nuestros cuerpos. Otra vez, 1 Tesalonicenses, donde estábamos hace rato. Un poquito adelante. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13, dice ahí, ¿ya lo tienen? ¿Qué capítulo está? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No, ahí estoy equivocado, es el capítulo 4. Disculpen, yo me equivoqué aquí y no puse la... Bueno, yo creo que quise poner el versículo 3 y se me metió ahí el 1 y otra vez, ya lo vimos hace rato, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Así debemos ser. Estos pasajes que hemos leído, eso es lo que Dios quiere que así nos comportemos. Hablando de este tema de la pureza moral. Ahora, lo cierto del caso es que le podemos fallar fácilmente a Dios. Aunque sepamos estas cosas, le podemos fallar fácilmente a Dios. Porque el cuerpo tiene apetitos listos para responder al estímulo o los estímulos que nos rodean. Son atractivos y se satisfacen, pero temporalmente. Y después que acabó, qué pena. No debía haber hecho esto. Yo quisiera preguntarles, ¿conocen sus cuerpos? ¿Saben cómo reaccionan? ¿Se debilita su control? ¿Sí? ¿Le dan rienda suelta? ¿Sí? Ahora, lo cierto del caso es que se puede controlar el cuerpo. Sí se puede. ¿Sí? Se puede ocupar en cosas importantes para que esas cosas no sucedan. Mira, hay un pasaje muy interesante que yo creo que ya lo hemos visto antes, allá en Filipenses, un poco antes. Entonces, Filipenses, el capítulo 4, Filipenses 4, el versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar. Mire, esto nos va a ayudar con esa situación de la pureza. Tenemos que pensar. Mire, lo cierto del caso es que los problemas comienzan en la mente. Ya estamos, piense.
por eso vienen los malos comportamientos, ¿verdad? Pero dice ahí todo, y repite todo. Piensen en lo correcto, no en lo malo, porque si piensan en lo malo, va a venir. Y mientras más piensen, más fácil es que caigan, ¿sí? Entonces, algo que nos va a ayudar en esta situación, precisamente, es pensar adecuadamente, como dice aquí, en todo lo que es verdadero, honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud, pensemos en esto. Si no hay virtud, no pensemos en eso, porque nos va a hacer caer. Así que nos va a ayudar a pensar en cosas correctas, nos va a ayudar en estar leyendo la Biblia, nos va a ayudar en estar orando, nos va a ayudar en estar teniendo compañerismo con otros cristianos, porque eso anima a juntarse con otros creyentes, ¿sí? Unos con otros se animan, ¿verdad? Otra vez, allá en 1 Tesalonicenses 4, Primera Tesalonicenses 4. ¿Mandé? Unos libros atrás. Sí. Versículo 7 y 8. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Dice ahí, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, ¿dónde estamos? 4, 7, 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando uno le hace caso a Dios, ¿verdad? Lo desecha a Dios y se mete en cosas que no se deben. ¿Sí? Luego el capítulo 5 de ahí mismo, 21. ¿El capítulo 21? No, el capítulo 5, 21 y 22. Dice ahí, examinadlo todo y retened lo bueno. Capítulo 5, versículo 21. Sí. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Saben lo que es malo? A un niño hay que decirle, mira, esto no se hace. Pero nosotros sabemos lo que es malo. ¿Sí? Y aquí dice, absténganse de las cosas malas. Ya saben que es malo, no se metan por ahí. ¿Sí? Allá en Tito, un poco más adelante, en Tito, el capítulo 2, versículos 11 y 14. Tesalonicenses, luego en Timoteo. Tito. ¿Ya lo tiene? 2. Tito 2, 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando, ¿verdad? Renunciando a los deseos mundanos. Pero sabemos a qué se refiere esto. Ahora vamos a Primera de Pedro. Bueno, estamos en Tito 2, 11 al 14. 2, 11, 14. Sí. ¿De Tito? Sí. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es lo que Dios... ¿Qué cita era esa? Sí, en Tito. ¿Tito? Tito 2, 11 a 14.
¿Sí? Entonces, esto es lo que espera Dios de los que son sus seguidores. Vamos a primera de Pedro 2:11. Pedro está después de Santiago. Primera de Pedro 2:11. Versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla. Dice: absténganse de eso, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que los de afuera vean: oye, estos son diferentes, estos no hacen lo que hacen nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque somos diferentes. Así que sí se puede controlar. Allá en Gálatas 5, les voy a dar algo un poquito más concreto. En Gálatas capítulo 5. ¿Para atrás o para adelante? Para atrás. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Noten que Espíritu está con E mayúscula. ¿Sí? Dice: andad en el Espíritu. ¿Qué querrá decir eso de andad en el Espíritu? Porque es andar con Dios. Caminar con Él. Sabemos lo que Él quiere, lo que Él espera, aquellas cosas que hemos aprendido. Dice: anden en el Espíritu, dice, y no hagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu, pero no se dejen vencer por estas cosas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, aquí la idea es que andemos en el Espíritu. Ahora, si no andamos en el Espíritu, entonces andamos en la carne. Luego dice ahí el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo se manifiesta en la carne? Dice ahí que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Cuando andamos en la carne y no andamos en el Espíritu, con estas cosas nos enfrentamos. ¿Sí? En cambio, noten ahí que el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, es decisión nuestra: o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Ahora, no solamente se manifiesta la carne en las cosas de fornicaciones, ¿verdad? Sino también en hechicerías, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Aquí dice que los que practican, los que viven haciendo esto y esto, porque obviamente no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios no estarían practicando. También pueden fallar, pero no es una vida de práctica. ¿Sí? Y luego termina el 24 al 25 diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí la idea que para poder salir adelante y vencer estas cosas que nos agobian es andar en el Espíritu. ¿Sí? Decirle al Señor, Señor, quiero caminar contigo. ¿Sí? Y si voy a caminar contigo, no me voy a meter con estas cosas. ¿Sí? Así que sí podemos salir adelante, pero tenemos que andar en el Espíritu. El Espíritu nos ayuda. Ya vimos los frutos del Espíritu, sale como resultado de estar caminando en el Espíritu. ¿Sí? Así que, pues como hijos de Dios, somos responsables ante Dios y también ante el grupo de creyentes. ¿Sí? Allá en Gálatas 6, 1 a 2, ahí mismo, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, como creyentes, tenemos que andar correctamente. Y si alguien anda mal, dice, oye, mira, no puedes andar así. O más bien uno que hace las cosas escondidas, ¿verdad? Reconocer que es parte de un grupo de creyentes y decir, no, voy con un creyente y decirle, oye, ayúdame. Me da pena delante de Dios hacer estas cosas. Así que Dios, o hermanos, ayuden a salir adelante. ¿Cuántos creyentes ha habido que han echado a perder el nombre de Dios por su vida disoluta? ¿Sí? Entonces, si uno anda mal, decirle, oye, la estoy regando, ayúdame. Allá en Santiago, mucho más adelante, Santiago, el capítulo 5, versículos 19 y 20, y al final, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si alguien anda mal, hay que ayudarle, ¿verdad? Hay que ayudarle a salir de esto. Cuando uno anda mal, pues decir, necesito ayuda. Ahora, yo quisiera preguntarles, que no me tienen que responder, ¿cómo andan ustedes en esta área de su vida? ¿Caen fácilmente? ¿Están dispuestos a resolverlo? ¿Están dispuestos a ir a buscar ayuda y decir, oye, ando fallando en esta? Me da pena con Dios, me siento mal, no me ayuda mi vida. Entonces, hay que ir a buscar ayuda. Así que el seguir a Cristo y la pureza son inseparables. Si uno quiere andar con el Señor, tiene que andar de esta manera. Bueno, vimos varios pasajes que nos dicen cómo hacer. Y a mí me llama la atención ese de Filipenses 4:8. Piensen en cosas correctas, ¿verdad? Porque hacemos lo que pensamos. Entonces, si pensamos mal, vamos a hacer mal. Y si pensamos bien, vamos a hacer bien. ¿Sí? Así que admita que hay muchas y busque la ayuda de Dios. No se dejen de hacer. No ayuda en nada, en nada, en nada. Bueno, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos? ¿Sí? Y cada uno de nosotros conoce sus luchas. ¿Sí? Y ahí en oración digan al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme bien.
Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, porque estas cosas no ayudan a vivir. Me siento penado, avergonzado. Ayúdame a vivir correctamente. Padre, te doy muchas gracias porque tu palabra nos enseña estas situaciones que hemos estudiado. Y te pido, Padre, que nos ayudes a caminar correctamente. Que la carne no se manifieste, que mejor andemos en el Espíritu. Que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida. Así que gracias por tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.